Hola, pues en este vídeo vamos a continuar con el análisis de datos de RNA-seq. Recordar que estos son los pasos básicos. El primer paso es la preparación del espacio de trabajo, que lo hicimos en el vídeo anterior, que básicamente es crear con mkdirs y accediendo a carpetas con CDE una estructura específica y colocar en cada subcarpeta el genoma de referencia, la notación y las muestras. También vimos en el paso anterior un análisis de la calidad de los datos brutos, usando la función FastQC. Y en este vídeo vamos a ver los pasos claves en el análisis de RNA-seq, que es el mapeo de las lecturas cortas al genoma de referencia. Recordar que este es el paso más importante porque la expresión de un gen se va a estimar a partir del número de lecturas del fichero FASTA-Q que corresponden al transcrito. En el siguiente paso vamos a hacer el ensamblado de los transcritos y por último la estimación de los niveles de expresión. Los pasos 6, 7 y 8 lo haremos en otro vídeo. Entonces, para empezar vamos a hacer el mapeo de las lecturas cortas al genoma de referencia y recordar que este es el paso clave. Tengo un fichero FASTA-Q correspondiente a una muestra, que típicamente será la réplica de una condición. Tengo el genoma de referencia, que lo solemos representar como una línea, y en ese genoma de referencia tenemos identificados los genes a través de un fichero de anotación en formato GTF. Mapear las lecturas cortas al genoma de referencia lo que implica es decir cada una de estas lecturas cortas a qué gen corresponde. Y recordar que sabiendo el número de lecturas que corresponden con un gen, podemos estimar su nivel de expresión. No era simplemente contar el número de lecturas, había que hacer dos normalizaciones, una por el número de kilobases del exón, por la longitud del exón, y otra por el millón de lecturas que había en el fichero FASTA-Q inicial, y que las medidas de expresión génica en RNA-seq son por tanto el FPKM, Fragments per kilobase of exons and millions of map reads, o RPKM, en lugar de fragment se dice reads. La instrucción para hacer el alineamiento de las lecturas cortas al genoma de referencia está basada en HiSat2. Lo primero de todo que hay que hacer es acceder a la muestra correspondiente que queremos mapear. Eso lo hacemos a través del terminal. Yo tengo mi estructura de trabajo creada en el escritorio. Vosotros no deberíais de hacer eso. Deberíais de tener una carpeta dedicada al análisis de esta práctica que no estuviera en el escritorio para no llenarlo de basura. Yo solo lo tengo en el escritorio para que sea más corta la ruta. Entonces hago un CD de esto, utilizo intensamente el tabulador para completar y hago un ls para ver el contenido. En la carpeta práctica 3 es donde tengo la estructura de trabajo. Hago cd práctica 3 con tabulador y hago un ls. Y esta es la estructura correspondiente. En Genome tengo el genoma de referencia y su índice. En Annotation, el fichero GTF. Dentro de Samples, si entro y hago un ls, hay 4 subcarpetas porque tengo 4 diferentes ficheros en formato FASTA-Q. Las dos primeras muestras son réplicas de una condición tipo silvestre, Columbia 0 de Arabidopsis, y las otras dos muestras, la muestra 3 y la muestra 4, son dos réplicas de un triple mutante en unos genes Polycom, ¿vale? Voy a hacer el procesamiento de la muestra para la muestra 4 solamente, porque es la más rápida. Yo ya he hecho antes del vídeo el procesamiento de la muestra 1, de la muestra 2 y de la muestra 3. Entonces con cd sample 4 entro dentro de la muestra y hago un ls para ver el contenido. Lo único que tengo es el fichero FASTA-Q que tengo que mapear al genoma de referencia. Aquí abajo tenéis la instrucción que hay que usar. Voy a intentar que quepan las dos cosas en la pantalla para verlas de forma simultánea. Pues el mapeador que vamos a usar se llama HiSat2, hay otros mapeadores, pero este es el que vamos a usar nosotros. Con la opción --DTA, lo que le indicamos es que después de hacer el mapeado, vamos a hacer también un ensamblado.
de transcrito. Con "-x", la x viene de index, hay que especificarle el índice del genoma de referencia. Como ahora me encuentro en la muestra 4, lo primero que tengo que hacer es salir de esta muestra para entrar en samples con punto punto, luego volver a salir de samples para estar en la carpeta principal, de nuevo punto punto, luego entrar en genome y ponerle el nombre del índice, que lo llamé index. Entonces, punto punto para salir de sample 4, punto punto para salir de samples, genome puedo computar con el tabulador para asegurarme que no me equivoco, y la palabra index es el nombre que le puse al índice. Si le dais a tabulador y borráis el punto, ese es el índice, el nombre que le pusimos al índice. Vale. Ahora hay que especificarle las lecturas cortas que quiero mapear, es decir, el fichero en formato FASTA-Q. Recordar que había dos opciones, o era en single reads, que hay un único fichero, o era per n, que hay dos ficheros. En este caso es single, entonces solo se especifica un fichero con el parámetro "-u", que viene de ampere, y se especifica el nombre del fichero FASTA-Q, que es abc, etc. abc completo con el tabulador. Ahora, el mapeo se va a guardar en un fichero en formato SAM, y el nombre que le vamos a poner al fichero en formato SAM es el mismo nombre del fichero, pero en lugar de FASTA-Q, .sam. Entonces completo ABC, le quito la terminación FASTA-Q y pongo SAM. Esto va a producir un resultado que es un porcentaje de alineamiento, que yo quiero guardar en un fichero. Para guardar en eso uso el símbolo mayor, que es un símbolo de redireccionamiento. Este símbolo mayor lo que hace es que la salida que produce este comando por pantalla la va a guardar en el fichero que yo le especifique aquí. Lo voy a llamar alignment rate sample 4.txt y le doy a Enter. Tardará un poquito y vamos a esperar. El vídeo será un poco más largo de lo normal porque hay que esperar a que mapee, pero así me acostumbré a esperar un poquito. Si no, le dais a fast forward en el vídeo. Si queréis os comento un poquito el fichero en formato SAM. El fichero en formato SAM significa Sequence Alignment Map. Es un mapa de alineamiento de secuencia. Este fichero suele ser enorme, es mucho más grande que el fichero FASTA-Q, porque además de contener todas las secuencias que tiene el FASTA-Q, también contiene las posiciones donde alinea. Por lo tanto, este fichero solo lo vamos a generar de forma temporal. Lo vamos a pasar a un formato que ocupa mucho menos, que es un formato que está en binario. Para pasar el fichero de formato SAM a formato BAM, se utiliza la herramienta SAMTools. ¿Vale? Además, las lecturas que aparecen en los alineamientos que aparecen en el fichero SAM tienen el mismo orden que las lecturas que aparecen en el fichero FASTA-Q. Por lo tanto, no están ordenados, es decir, la primera lectura del fichero FASTA-Q puede que esté en el cromosoma 17, y aquí pone su alineamiento. La segunda puede estar en el cromosoma 5, y aquí pone su alineamiento. La tercera en el cromosoma 1, y aquí pone su alineamiento. Es muy difícil entonces procesar ese alineamiento. Lo ideal sería que las primeras alineamientos que aparecieran en este fichero fueran los correspondientes a la primera parte del cromosoma 1. Luego, así sucesivamente, la parte intermedia del cromosoma 1, el final del cromosoma 1, etc. Porque así es más fácil luego hacer los cálculos. Entonces, además de convertir este fichero en formato binario, también se ordena. Eso se hace con la instrucción que viene aquí, que es SAMTools, sort de ordenar, -o de output, o de output o de salida. Entonces aquí hay que especificar el nombre del fichero que le queremos poner a la salida, que como he dicho es en formato BAM. Yo lo que sugiero es que sea el mismo nombre de fichero, pero en lugar de acabado en SAM, acabado en BAM. Y por último hay que pasar el fichero de entrada que ya está generado, que es el fichero en formato SAM. ¿Vale? Esta instrucción de aquí genera un fichero en formato BAM. De nuevo, este fichero en formato BAM, aunque esté en formato binario, sigue siendo bastante pesado. Como luego este fichero lo vamos a cargar en una herramienta para visualizarlo,
cargar el fichero completo es muy pesado. Entonces, en lugar de cargar el fichero completo, lo que se hace es que se genera un índice y se carga el índice. Para generar el índice se utiliza la instrucción que viene aquí. De nuevo es la herramienta SAMTools, pero ahora en lugar de ordenar y pasar a BAM, lo que se hace es construir un índice. Entonces se utiliza la palabra clave index. Se especifica el fichero en formato BAM y se trabaja con él. ¿De acuerdo? Esto sigue sin acabar, hay que esperar un poquito. Paciencia. Vale. Ya acabó. Entonces, si os fijáis, lo primero que muestra por pantalla, que luego se ha guardado dentro de este fichero, es el resultado del mapeo. Si os fijáis, os indica primero cuántas lecturas había en el fichero. En el fichero había unos 9,5 millones de lecturas. Os dice que el 100% de esas lecturas son ampere, porque estos no son por parejas, como dije antes, y ahora os indican cuántas lecturas han alineado ninguna vez, cuántas lecturas han alineado exactamente una vez y cuántas lecturas han alineado más de una vez. Y aquí, por ejemplo, este no es un resultado real porque es un juego un ejemplo de juguete que yo os he pasado, ¿vale? Normalmente los porcentajes de alineamiento son mucho menores. No siempre alinea un porcentaje tan alto como el 98,56%. Suele alinear muchísimo menos de eso. Pero el porcentaje de alineamiento te da una idea también de si hay o no hay contaminación en tu muestra, porque puede ser que tu muestra esté contaminada y cuando intentan, y sea realmente otro organismo, no sea el organismo que estás estudiando, y cuando intentan mapearla con respecto al genoma de referencia, que sea un porcentaje muy bajo. ¿De acuerdo? Si hacéis un ls, aparece el fichero nuevo que se ha creado, el fichero en formato SAM, que contiene los alineamientos, es decir, contiene cada secuencia del FASTA Q más la posición en la que se encuentra. Para que veáis lo grande que es, podéis hacer un du-h, que esto viene de this usage, en Human Readable Format, y le ponéis el nombre del fichero. Esto te dice el tamaño del fichero. Pues este fichero en formato SAM, que es tan solo para un cromosoma de arabinosis thaliana, ocupa 3 GB, que es bastante grande. Como he dicho, el resultado del alineamiento, entonces el resultado del alineamiento se suele guardar en alignment, pero como lo hemos visto por aquí por pantalla, no hay problema, ¿de acuerdo? Ahora, como he dicho, el fichero SAM es muy grande y hay que pasarlo a formato BAM. Eso se hacía pasarlo a formato BAM y ordenarlo. Eso se hacía con la herramienta SAMTools. Repetimos, SAMTools, completar con el tabulador, lo ordenamos, en "-o" de output de salida especificamos el nombre que queremos ponerle al fichero de salida en formato BAM, que yo recomiendo que sea el mismo del formato SAM pero acabado en BAM, y por último el fichero en formato SAM, abc SAM, y le damos a Enter. De nuevo, la ordenación del fichero y la generación del BAM tardan un rato y hay que ser pacientes y esperar. Estos dos pasos son los pasos más importantes y por lo tanto son los pasos que más tiempo requieren. Cuando lo hagáis en el supercomputador, pues tened paciencia de nuevo. Cuando empecéis a hacer la tarea 2 de ReneASEC, por favor, hacerla con tiempo, porque realmente la computación y los cálculos que se hacen en esta tarea son muy costosos. Vale, está casi acabando.
Vale, ya acabo. Si hago un ls para ver el contenido, ahora aparece un nuevo fichero en formato BAM. Vamos a ver el tamaño de ese fichero para ver que es un poco más pequeño que el de formato SAM. Son solo 611 megas comparado con el fichero en formato SAM que eran 3,2 gigas. Como ya tenemos el alineamiento en un fichero en formato BAM, lo de BAM significa Binary Alignment Map, porque es un mapa de alineamiento en formato binario. Como ya tenemos el fichero en formato BAM que contiene los alineamientos, ya no necesitamos el fichero en formato SAM. Como este fichero es muy pesado, yo os recomiendo que lo borréis. Para borrar, en inglés borrar se dice remove y se abrevia en Ubuntu como RM y el nombre del fichero que queréis borrar, que es el fichero en formato SAM. Ahora, como dije antes, vamos a querer cargar el fichero BAM en un software para visualizar los alineamientos. Como este sigue siendo todavía muy grande, para hacerlo más fácil de cargar en el software, lo que vamos a construir es un índice. Como dije antes, para construir un índice vamos a utilizar la herramienta SAMTools, pero ahora con la instrucción index y el nombre del fichero BAM que queremos indexar. Entonces SAMTools, palabra clave index y el fichero que queremos indexar, que es abc 7 días después de germinación, .bam, abc completo, formato BAM, y le doy a enter. Esto de nuevo tardará un ratito, tenéis que tener paciencia, y cuando acabe hay que comprobar que se ha generado un fichero que tiene el mismo nombre pero .by. Si hago un ls aparece un nuevo fichero pero con la extensión .by. La de by viene de índice de un fichero BAM. Y ahora, el software que vamos a utilizar para visualizar un alineamiento de datos de secuenciación de altas prestaciones es IGV, que viene de Integrative Genome Viewer. Para utilizarlo simplemente os tenéis que ir a internet y descargarlo para Windows, para Mac o para Linux. Yo ya lo hice antes para no tener que esperar y lo tengo puesto en el escritorio. De nuevo, yo solo lo he puesto en el escritorio para esta práctica. Mi escritorio suele estar limpio. Entonces hago un CD para irme a mi carpeta personal y hago un CD desktop para irme al escritorio. Hago un ls para ver el contenido y en esta carpeta que pone IGV tengo el software que me he descargado de internet. Hago CD y entro dentro de IGV. Hago un ls para ver el contenido. Le voy a recordar que todo lo que aparezca en verde es ejecutable. Lo que tengo que ejecutar es este fichero que se llama igv.sh. Para ejecutarlo tengo que indicarle al Linux que el ejecutable se encuentra en esta carpeta. Esta carpeta en Linux se escribe punto. Entonces, punto, en esta carpeta quiero ejecutar igv.sh. Y le damos a enter. También tarda un poco, hay que volver a tener paciencia. Vale, ya se está cargando. Vale, pues este es IGV o Integrative Genome Viewer, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es cargar en el IGV tu genoma de referencia y su anotación. Para cargarlo se tiene que hacer la siguiente combinación. Os vais a Genomes, create.genome5. Hay que ponerle un identificador al genoma que quieres cargar. Yo le voy a poner chromosome 5 de Arabidopsis, y un nombre descriptivo, le voy a poner el mismo nombre, ¿vale? Chromosome 5.
En FASTA-File con Browse hay que cargar el genoma de referencia, que yo lo tengo en el escritorio. En el desktop. Y dentro de práctica 3, dentro de la carpeta Genome, el fichero en formato FASTA. Esto es opcional, pero nosotros vamos a especificar un gene file, que es el fichero de anotación, el fichero en formato GTF, donde me identifica los genes en el cromosoma 5. Entonces eso lo tengo yo en la carpeta Annotation, nosotros también, aquí en GTF, ¿vale? Y le dais a OK. Tenéis que indicarle una posición donde queréis guardarlo. Yo voy a guardar también en la carpeta Genome para que todo lo relativo al genoma se encuentre en la misma carpeta. Aquí dentro de Genome. Y le voy a dejar el nombre que viene por defecto, que es cromosoma5.genome. Le doy a Save y ahora lo que hace es que carga el genoma y la anotación del genoma. Veis que aquí aparece cromosoma 5. Si desplegáis aquí, hay muchos genomas por defecto, como el de Danio y otros, pero yo me voy a quedar con el cromosoma 5, ¿vale? Una vez que tengáis cargado el genoma de referencia, tenéis que cargar el fichero en formato BAM. Eso lo hacéis aquí con File, Load from File, y navegáis hasta el fichero en formato BAM, que yo lo tengo en el desktop, en práctica 3, samples, la muestra 4, ¿vale? Y coge el fichero en formato BAM, ¿vale? Y ahora aquí dice claro que tienes que hacer un zoom in para ver la cobertura y los alineamientos. Entonces zoom in es un más aquí, que tenéis que dar varias veces hasta que veáis los alineamientos. Tarda un poquito. Bien. Y ahora, si os fijáis, esto está está muy reducido, entonces yo le suelo cambiar la altura a esta lane o a esta track, que es botón secundario, change track height, y en lugar de 40 pues le voy a poner ahí a lo bruto, no sé, 200, ¿no? Para que se vea claro. ¿Vale? ¿no? Voy a poner las cosas. Vale. Voy a darle un zoom in para que se vea un poco más claro. Entonces, aquí tenéis la visualización del mapeo. Esto, por ejemplo, de aquí abajo es un gen. Las distintas partes del gen vamos a visualizar este gen aquí. Vale. Este gen es interesante, ¿vale? Entonces, recordar, las distintas partes del gen están representadas según distintos grosores de línea. Lo primero es decir que este gen se encuentra en la hebra inversa, porque vienen aquí las flechas hacia la izquierda. Este es entonces el 5' y este es el 3'. Las líneas de un mayor grosor representan los exones, las líneas muy finas son los intrones, por ejemplo aquí tenéis un intrón, y las líneas de un grosor intermedio son los UTR. Este es el UTR 5' y este es el UTR 3'.
cada uno de estos rectangulitos grises pequeños es una lectura que ha mapeado en esa posición. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se puede observar que los intrones están bien anotados, porque hay trocitos de lecturas que mapean en esta parte y trocitos de lecturas que mapean en esta parte, y no hay ninguna lectura que mapee en la zona intermedia. ¿De acuerdo? Esto también sirve para detectar splice alternativo. Para ver todas las isoformas asociadas a un gen, si le dais aquí al botón secundario y le dais a Expand, os salen todas las isoformas que existen de ese gen. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte del final hay una posible retención de intrón. Y eso lo veis porque a veces hay lecturas aquí, a veces hay lecturas en este intrón y otras veces no. ¿De acuerdo? Entonces algunas veces se retiene el intrón y otras veces no se retiene el intrón. Cuando aparece una línea de un color diferente es que hay una discrepancia entre la referencia y las lecturas. Si esas discrepancias son, como en estos casos de aquí, muy aisladas, eso es un error de secuenciación. Pero si aparece en todas las lecturas en una posición, eso indica un SNP, es decir, un polimorfismo de nucleótido único, una discrepancia que existe entre el genoma del organismo con el que tú estás realmente trabajando y el genoma de referencia que existe en el ensemble, ¿vale? Muy bien. Pues esto es para visualizar el alineamiento. Vamos a cerrar IGV porque me estoy quedando sin memoria. Y ahora, una vez que se ha hecho el mapeo de las lecturas cortas al genoma de referencia, viendo dónde se encuentran esas lecturas, podemos ensamblar los transcritos. Es decir, podemos decir qué intrones se retienen, qué intrones se excluyen, qué exones se retienen y en qué orden, ¿vale? Para hacer el ensamblado de los transcritos, que es el siguiente paso, se utiliza la función string_type. Lo primero, como siempre, es estar en la carpeta en la que queremos hacer el ensamblado de transcritos. Para ello hago un CD para irme a mi carpeta personal y recordar que mi carpeta de trabajo se encuentra en el escritorio. Hago un CD de esto, hago un ls y veo el contenido. Esta práctica 3 es mi carpeta principal. Hago un CD a práctica 3, hago un ls para ver el contenido, me voy, cambio el directorio, change directory to samples, ls para ver el contenido y cambio el directorio a sample 4 y hago un ls para ver el contenido. Tengo el fichero ban, que es el que me va a permitir hacer el ensamblado de los transcritos, es decir, el mapeo de las lecturas cortas al genoma de referencia es en la entrada al siguiente paso, que es el ensamblado de los transcritos. Eso se hace con string_type. Entonces escribimos string_type, ¿vale? Y ahora, como vamos a ensamblar transcritos específicos de esta muestra, vamos a utilizar como guía el fichero de anotación original que me bajé del Sendboard. Ese fichero, que es el fichero de anotación, lo vamos a especificar con el parámetro "-g mayúsculo". "-g mayúsculo. Se encuentra en la carpeta Annotation. Yo ahora me encuentro en la carpeta Sample 4. Entonces lo primero que tengo que hacer es salir de Sample 4 con punto punto, salir de Samples con punto punto y entrar en Annotation. Entonces, punto punto para salir de Sample 4, punto punto para salir de Samples, Annotation, completar con el tabulador para confirmar que no os había equivocado, escribí el nombre del fichero de anotación, que era cromosoma 5.gtf. Ahora, cuando yo ensamble los transcritos los tengo que guardar en una carpeta de salida, en un fichero de salida, en un output. El output lo especificamos en el argumento "-o". Yo le suelo poner el mismo nombre del fichero original, pero acabado en GTF. En este caso estoy trabajando con ABC, 7 días después de germinar, cromosoma 5, réplica 2. Entonces, "-o" de output de salida, pongo ABC y en lugar, la extensión que le pongo es GTF. Ahora hay que ponerle una etiqueta. Etiqueta en inglés se llama label. Pues la etiqueta que yo le pongo es el nombre de la muestra, es decir, el nombre de todos estos ficheros sin el punto. Y por último, hay que pasarle de entrada el alineamiento, el mapeo, que es el que se va a utilizar para hacer el ensamblado. El mapeo está en el fichero .ban. Entonces especifico el fichero .ban, abc.ban. Le doy a Enter.
Esto va a tardar un ratito, pero recordar que lo que se va a hacer es generar un fichero en formato GTF que contiene los transcritos específicos de esta muestra. Vale, entonces si ahora hago un ls, aparece un nuevo fichero en formato GTF. ¿De acuerdo? Ahora, si vemos el contenido de cada carpeta, vamos a ver que ha funcionado tanto el ensamblado de los transcritos como el mapeo. Entro en la carpeta 1 y hago un ls. Sé que ha funcionado el mapeo porque aparece un fichero en formato BAM. Sé que ha funcionado el ensamblado porque aparece un fichero en formato GTF, ¿vale? Hay otros ficheros que se generarán con los pasos que faltan. Voy a la carpeta sample2 y aquí hay un fichero BAM, ha funcionado el mapeo, y hay un fichero en formato GTF, ha funcionado el ensamblado de los transcritos. Ahora, lo que tenéis que tener en cuenta es que este fichero GTF de la muestra 1 no tiene por qué coincidir con este fichero de la muestra 2, ¿vale? En particular, estos dos ficheros de ensamblado de transcritos serán bastante diferentes del de la muestra 3, ¿vale? La muestra 3 también ha funcionado, hay un fichero en formato BAM y un fichero en formato GTF. ¿Por qué estos ficheros GTF van a ser diferentes? Porque son de distintas muestras y en particular de distintas condiciones. Por ejemplo, este es de la condición mutante y estos dos son de la condición tipo silvestre. Habrá genes que se expresen en el mutante que no se expresen en el tipo silvestre y al revés. Entonces, para realmente determinar el transcriptoma de mi estudio, lo que tengo que hacer es combinar todos estos ficheros GTF, los GTF de cada muestra, y generar un único GTF de mi estudio que combine todos estos transcriptomas parciales, ¿vale? Para hacer ese paso se utiliza la función merge, porque en inglés combinar se dice merge, ¿vale? Antes de poder utilizar string type con la opción merge, hay que especificarle en un fichero las rutas completas donde se encuentran los ficheros GTF, ¿vale? Ahora, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que este resultado, el ensamblado del transcriptoma completo de mi estudio, no es un resultado específico de una muestra. Entonces no se guarda en ninguna subcarpeta sample 1, sample 2, sample 3 ni sample 4, porque es un resultado genérico de nuestro estudio. Entonces se guarda en la carpeta results. Para ir a la carpeta results, salgo, en este caso es sample 3, salgo de samples, hago un ls y ahí veo la carpeta results, que va a contener los resultados genéricos. Con cd results entro dentro de la carpeta results, hago un ls y veo que está vacío. Para crear este fichero merge list, que va a contener una fila para la dirección completa de cada ensamblado parcial, de cada GTF, vamos a utilizar estas instrucciones. La instrucción echo lo único que hace es repetir lo que se le pasa a continuación y con el símbolo mayor o con el símbolo dos veces mayor se mete dentro de un fichero. Al principio utilizamos un único símbolo mayor para crear este fichero si no existe, y si existe borrarlo y crearlo de cero. Y luego se utilizan los dos símbolos mayores para ir añadiendo nuevas líneas al fichero ya creado antes con el simple mayor. Este símbolo se llama símbolo de redireccionamiento. Entonces, hago echo y lo que tengo que escribir es la ruta completa al GTF de la primera muestra. La ruta completa empieza en home, completar con el tabulador, Fran, y ahora yo lo tengo en el escritorio, la carpeta práctica 3, dentro de samples, dentro de sample 1, y el fichero se llama call0.gtf. Con el símbolo de redireccionamiento lo meto dentro del fichero merge list.txt. Ahora, para escribir la segunda línea, que es la ruta completa al segundo GTF, con el símbolo de flechita del cursor hacia arriba, recupero la instrucción. En lugar de un único mayor, pongo dos mayores para añadir una nueva línea y no borrar el fichero anterior. Recordar que ahora es la réplica 2, entonces cambio el 1 por el 2 de la muestra 2 y ya no tengo que cambiar nada más.
Ahora para la réplica 3 sí hay que cambiar más cosas. Para la réplica T tengo que poner aquí un 3 porque es la muestra 3, pero para la réplica 3 no, para la muestra 3. Cambio un 3 y ya no es col 0, ya no es el tipo silvestre, sino que es el mutante ABC, GTF, y eso va al merge list. Y por último, la segunda réplica del ABC, que es la muestra 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora, para hacer el ensamblado o la combinación de transcriptomas de cada muestra para generar el transcriptoma completo, se utiliza la función string_type, aquí hay una errata, con la opción --merge para unirlo todo. Entonces escribo string_type --merge para hacer la combinación. Como voy a generar un transcriptoma específico de mi estudio, voy a utilizar como guía la anotación que me he descargado del ensemble, con el argumento -g. Y ahora, como estoy en results, me salgo de results, entro en annotation y escribo la anotación del genoma de referencia original. Ahora, en -o de output, de salida, voy a especificar el nombre del fichero que va a contener el transcriptoma específico de mi estudio, que surge como la combinación de los transcriptomas parciales de cada muestra. ¿De acuerdo? Este fichero viene también en formato GTF porque es un fichero en el que se especifica la localización de genes en el genoma. Yo le suelo poner string type /merge.gtf. Y por último, lo que recibe de entrada es el fichero que hemos creado anteriormente, que le indica a string type dónde encontrar los transcriptomas parciales, que yo he llamado merge list. Le dais a enter, esto tarda un poquito, pero no mucho, y acaba. Para ver que ha funcionado con éxito, hago un ls y veo que se ha generado un fichero nuevo en formato GTF que tiene el transcriptoma completo de mi estudio, ¿vale? Ahora a nosotros lo que nos interesaría es ver cómo de similar es estos transcritos que he ensamblado yo en mi estudio si los comparo con los transcritos que venían ya en la anotación. Para compararlo se utiliza la función gffcompare. Hay que pasarle el original en el argumento -r y el que tú has especificado, el que tú has creado en los argumentos al final, que es el string type merge, y ahora le tienes que decir que los ficheros que genere con -o todos empiecen por merge. Pues nada, comparamos con gffcompare la anotación original con la que yo he creado, que está aquí en este. Le doy a enter, se hace la comparación. Y ahora si hago un ls, se han generado muchos ficheros que empiezan por el nombre que yo le he especificado aquí en la salida. De todos estos ficheros, en el que os tenéis que fijar es en este que aparece aquí, que hace un resumen estadístico de la comparación entre el genoma, el transcriptoma que tú has ensamblado y el que había en la referencia. Para ver el contenido de un fichero, recordar que era les merge.stats. ¿Vale? Le doy a enter y aquí viene mucha información sobre el resultado, pero vosotros en lo que os tenéis que centrar es en las últimas líneas. Aquí te dice cuántos exones has perdido tú en tu ensamblado, pues has perdido 0. Aquí te dice cuántos exones nuevos has encontrado tú que no estaban en la referencia, pues tú has encontrado 386 nuevos exones. Pero eso es un porcentaje muy bajo, es decir, has encontrado tan solo menos de un 1% de exones nuevos. ¿Cuántos intrones has perdido? No has perdido ninguno. ¿Cuántos intrones nuevos has encontrado? 354. Pero realmente un porcentaje muy bajo, menos de un 2%. Genes que hayas perdido, ninguno, y genes nuevos que hayas encontrado, 99. Pero luego es un porcentaje muy pequeño. Cuando estos porcentajes son tan pequeños, normalmente, si uno mira estos nuevos exones, nuevos intrones y nuevos genes, realmente no son muy nuevos en el sentido que son pequeñas variaciones de intrones, exones o genes que ya existían.
en el sentido de que a lo mejor hay un UTR un poco más largo, un UTR un poquito más corto, etcétera. Entonces, como regla general, cuando la diferencia entre tu transcriptoma ensamblado y el transcriptoma de la referencia es menor del 5%, es aconsejable utilizar el de la referencia, porque el de la referencia se ha construido con muchísimos más estudios y el tuyo se ha construido con un único estudio, entonces no es muy fiable. Por lo tanto, si la diferencia es menos del 5%, en los pasos siguientes se sigue utilizando el ensamblado del transcriptoma que estaba disponible en el ensambler. ¿De acuerdo? Bueno, la parte última que nos queda es la parte de cuantificación. Recordar que para cuantificar los niveles de expresión de un gen se utilizan las lecturas que han mapeado contra ese gen y se normaliza contra la longitud del exón y contra el millón de lecturas iniciales. ¿Vale? La información sobre el mapeo, recordar que está almacenada en el fichero en formato .bam. De nuevo, para estimar los niveles de expresión se utiliza la función stringType con los argumentos que vienen ahora. -e, que viene de expression, porque lo que vamos a hacer es estimar los niveles de expresión. La B mayúscula lo que le indica es que en los pasos siguientes, para hacer un análisis de expresión génica diferencial, vamos a utilizar un paquete de R que se llama Bolgauss, que empieza por la B mayúscula. En -g hay que ponerle el transcriptoma que vamos a utilizar. Esto es una errata. Aquí he puesto como transcriptoma el que yo he combinado, ¿sí o no? Pero hemos dicho que como la diferencia es menor del 5%, vamos a utilizar el original. Así que aquí habrá que poner el que se encuentra en Annotation, el cromosoma 5.gtf. Luego hay que especificarle un fichero de salida, en -o, que va a ser el GTF original, y hay que pasarle como entrada el fichero que contiene los mapeos, porque en los mapeos viene la información necesaria para calcular los niveles de expresión. Vamos a hacer ya este último paso. Entonces, para salirme de la visualización de un fichero que estoy haciendo con LES, es Q de quit. Ahora, para cuantificar, por ejemplo, la muestra 4, lo primero que tengo que hacer es irme a la carpeta de la muestra 4. Me salgo de results con cd punto, entro dentro de la carpeta samples, entro dentro de la carpeta sample 4 y veo el contenido con el S. Tengo el fichero en formato BAM y el fichero en formato GTF, entonces puedo hacer la cuantificación con stringType, -e de expression, que voy a estimar la expresión, -b mayúscula porque luego voy a utilizar el paquete de R Bolgauss, -g me especifico el transcriptoma de referencia que voy a usar, que como la diferencia es menor del 5% voy a usar el original, me salgo de sample 4, me salgo de samples, entro dentro de annotation y escribo cromosoma 5 GTO. -o para indicar la salida, lo voy a guardar en el mismo fichero GTF que ya existe, y por último le paso el fichero en formato BAM con los mapeos que me van a permitir estimar los niveles de expresión. Le doy a Enter y se ejecuta este último paso. Vale, me he escrito algo mal, ¿no? Perdón, es string type, no solo string. String type. Vale, hago un ls para ver que ha tenido éxito la cuantificación. Sé que ha tenido éxito la cuantificación cuando aparecen ficheros en formato CTAP. Estos ficheros contienen información sobre los niveles de expresión de los exones, de los intrones, etc. El análisis de estos datos se hará con un paquete de R que se llama Bolgauss, que veremos en el próximo vídeo. Yo creo que con esto ya ha sido suficiente.